Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En el programa del día de hoy hablaremos de un tema que puede ser que nos asuste, pero a muchas personas les da esperanza y cada vez son más. Puede ser un tema polémico si no lo comprendemos o si no estamos preparados a enfrentar una situación así. El programa de hoy tiene el título Donar órganos es donar vida. Y voy a comenzar para ponernos en contexto o entender esto de qué se trata, contándoles un cuento, una historia. Los millonarios suelen ser muy excéntricos, caprichosos, hablan el lenguaje del dinero, provocan recelos, provocan envidias, también quizá alguna admiración. Chiquino Scarpa es un millonario brasileño que logró ser el foco de las críticas y los insultos en todo su país. Un día anunció en su página de Facebook que iba a enterrar su auto Bentley de $500,000 en el jardín, inspirado en los faraones egipcios que enterraban sus tesoros. El anuncio consternó a todos sus compatriotas, pero el funeral automovilístico iba a servir para resucitar conciencias. Brasil se convirtió en una nación indignadísima. La noticia traspasó fronteras. Todo eran feroces críticas, debates, violencia verbal, pero Scarpa seguía con los preparativos. En los días siguientes publicó un par de fotos más, donde se veía a una excavadora haciendo un agujero enorme en su jardín para depositar el coche. El 20 de septiembre de 2013 era el día. Allí acudieron los medios, se conectaron en directo y hasta alquilaron helicópteros. Nadie se quería perder el chisme. Con el hueco cavado, el coche descendió por una rampa. Pero en el momento de echar tierra, Scarpa les pidió detenerse. A muchas personas les pareció absurdo este cuento de enterrar mi Bentley. Sin embargo, muchas personas entierran cosas mucho más valiosas que mi propio automóvil. La gran mayoría de ellas entierra sus órganos viables. Es el mayor desperdicio del mundo. Su acción era, en realidad, una campaña de la Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos, y con esta falsa ceremonia habría precisamente la Semana Nacional de Donación. Scarpa entonces pasó de villano a ser héroe, a ser héroe nacional en una semana. Yo no enterré mi coche, pero a todo el mundo le pareció absurdo cuando dije que lo haría. Absurdo es que ustedes entierren sus órganos, que pueden salvar muchas vidas. Nada es más valioso. Sea un donador. Avise a su familia, explicó el millonario. La polémica campaña surtió efecto, porque nunca la donación de órganos había tenido tanta presencia mediática. Más de 172 millones de personas impactadas solo en las redes sociales. Con un costo de $0 en medios, las donaciones de órganos aumentaron un 31.5% en solo un mes en Brasil en 2013.
¿Qué te pareció el cuento? ¿Te hizo pensar? ¿Te hizo meditar sobre este tema? ¿Es algo que tú ya has platicado con tu familia? ¿Es algo que lo tienes contemplado como una oportunidad? ¿O ni siquiera se había cruzado por tu mente esa posibilidad? Hay que analizar muchos puntos en cuestión de ética, de moral, de los procedimientos, de cuáles órganos sí pueden ser donados, cuáles órganos no pueden ser donados y por qué. Vamos a profundizar un poco sobre esto. La Ley General de Salud indica que la donación es el consentimiento de una persona para que, ya sea en vida o después de su muerte, según sea el caso, cualquier órgano o tejido de su cuerpo que esté viable pueda ser utilizado para trasplantes. Esta Ley General de Salud contempla que todos los mexicanos somos donadores de órganos o tejidos con un consentimiento tácito, es decir, que tú expreses esa voluntad de que tus órganos, los que se puedan aprovechar, los que sean viables, puedan ser utilizados. Por lo que si decides dar vida después de la muerte y convertirte en un donador, lo más importante es que tu familia lo sepa, para que en ese momento en que un familiar fallece, que es el más difícil para cualquier persona, puedan tomar esa decisión y autorizar para que la donación no resulte tan dolorosa. Es decir, puedes tú o es importante que tú les hagas saber a todos tus familiares, sobre todo a los más cercanos, con los que compartes la casa, con los que compartes el techo, decirles que tú tienes esta intención de donar tus órganos. Porque en el momento que cualquiera de nosotros o un familiar muy cercano fallece, ni siquiera tenemos cabeza para hacer los trámites que sabemos que son normales. La emisión de la carta de defunción, el acta de defunción, revisar los documentos, los trámites que hay que hacer. Y mucho menos vamos a tener cabeza en un dado caso, y dependiendo el tipo de muerte o cómo haya sido el fallecimiento de nuestro familiar, para que tengamos esa conciencia, tener presente en nuestra mente que nuestro familiar decidió donar los órganos que sean viables, que pudieran ser aprovechables. También se puede manifestar esta voluntad firmando la tarjeta de donador voluntario o el consentimiento expreso que emite el Centro Nacional de Trasplantes. Sin embargo, aún teniendo estos documentos, la familia, tu familia más cercana, es la que tiene la última palabra para autorizar esta donación. Por lo tanto, es sumamente importante que ellos estén enterados y respeten esta decisión tuya de ser donador. Cuando una persona que ha fallecido en un hospital y ha presentado paro cardíaco irreversible, fíjate nada más todos los órganos que puede donar o que se pueden aprovechar, obviamente, mientras estén sanos, estén en buenas condiciones, estos órganos, que nuestra enfermedad que nos haya llevado al deceso, pues no sea precisamente algo que tenga que ver con este órgano, porque esté funcionando mal o tenga alguna enfermedad. Pero puedes donar las córneas de los ojos. O sea, si ya tienes astigmatismo, si estás todo ceguetas, pues hay que ver si se pueden aprovechar esas córneas o no. Se pueden aprovechar los cartílagos.
Y nuestro cuerpo, nuestra economía corporal tiene un montón de cartílagos que pueden ser aprovechables. Puedes donar tendones también, que les sean de mucha utilidad a personas que están muy limitados en sus movimientos por falta de que sus tendones no están funcionando bien o alguien que les dé esta oportunidad. Válvulas cardíacas también se pueden aprovechar, se pueden donar. Huesos, ¿y cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo? Ya sea que se puede utilizar el hueso completo o parte del hueso para hacer este proceso de la donación. También la piel entra dentro de estos órganos que pueden ser donados a una persona que sufrió unas quemaduras muy severas. ¿Y cuánta piel tenemos? ¿Cuántos centímetros cúbicos de piel puede tener una persona? Puede ser también cuando se pierde la vida por muerte encefálica, por muerte cerebral, podría donar también los riñones, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, ya decíamos, parte del intestino, el páncreas, las extremidades, tanto los brazos como las piernas, además de muchos tejidos. Entonces, si nos damos cuenta, es la mayoría del cuerpo humano el que puede ser compartido con otras personas y es una manera muy hermosa de trascender, de no agotar nuestro premio, nuestro donar a la vida, nuestro donar a la sociedad, que se haya quedado solo en lo que materialmente logramos hacer, sino que también puede ser a través de esta donación de órganos. Quizá ya tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familiar ya no puede continuar vivo, pero su corazón, sus riñones, sus órganos que hemos mencionado en esta lista, pueden dar vida a otra persona, hacer que otra persona continúe con su proyecto de vida, que alcance sus metas, que logre lo que se había propuesto. Y para realizar la donación, se debe de efectuar una evaluación médica de cada uno de estos órganos que sean susceptibles de ser donados con el previo consentimiento de los familiares. Es decir, a ver, vamos a hacer análisis ahorita que la persona justo acaba de fallecer o está con muerte cerebral o ha tenido esta falla cardíaca. Dentro de un tiempo muy corto, justo cuando la persona acaba de fallecer o está en esta condición de que ya no es viable, ya no es posible volverla a la vida, entonces se revisan cuáles de estos órganos son viables para poderlos extraer y compartir con alguna otra persona. Después de esta valoración, se selecciona a los pacientes que están inscritos en una lista de espera que no es solamente en cuestión de tiempo que se haya apuntado primero, después o un mes antes o un año después, sino que además se toma en cuenta la gravedad, el beneficio y la compatibilidad con el órgano donado, así como con otros criterios de carácter médico. Porque puede ser que, falleció una persona, su riñón se puede aprovechar, no es únicamente dárselo a la primera persona en la lista, sino revisar además que las condiciones de esta persona, para empezar, los órganos sean compatibles con el ADN de la persona, con sus características, pero también qué tan urgente es. O sea, si está una persona de 85, 87, 90 años en espera de un riñón donado y está un adolescente de 14, 15 años, pues ¿a quién le vamos a dar ese órgano? ¿Quién lo puede aprovechar mejor? O es una persona que ha consumido drogas la mayor parte de su vida, no tiene esperanzas de regenerarse y le puede afectar incluso el consumo
que siga con el consumo de drogas después de haber recibido el órgano. Todos estos criterios se toman en cuenta para ver a quién se le puede asignar este órgano. Un saludote a Ale Poiré, que está, nuestra directora, que está aquí escuchando el programa, llamando saluditos. Y Maritere Camacho ha sido a Radio Escucha, aquí de Dios te quiere plena. Y bueno, coméntenos si ustedes han conocido algún caso así de algún familiar de ustedes que haya necesitado una donación de órganos, o si han conocido algún caso cercano. Yo sí tengo una experiencia, dos, de hecho. Una es un matrimonio muy joven que fueron de misiones y se llevaron a sus hijos, a sus babies. Tenían un par de gemelitas recién nacidos, tenían otro hijo poquito mayor. Se fueron de misiones a un lugar muy distante y estando ellos en la prédica realizando la misión, una de sus hijas se puso sumamente delicada, sumamente grave. Por más que, dadas las distancias de los campos de misión, pues no pudieron llegar a tiempo para salvar su vida. Pero sin embargo, esta señora tuvo el deseo, tuvo la voluntad analizada, obviamente, ante Jesús en el sagrario o en la capilla del hospital, y decidirlo junto con su esposo, que todos los órganos de su pequeña que se pudieran aprovechar, contaran con ellos para dárselos a otras personas. Y creo que fueron más de 5 o entre 5 y 10 órganos de esta pequeñita, que tendría cuando mucho 2, 3 años, y que los papás decidieron tomaron esta decisión que ciertamente no fue fácil, pero que trajo pues unos resultados bastante favorables, porque su pequeña logró dar vida a unas 8 o 10 personas más. Entonces, esto es algo trascendente. A veces es difícil tomar la decisión cuando estamos del lado del donante. Híjole, es que no es que me vayan a matar para tomar mis órganos. No es que me estén deseando la muerte para poder aprovechar los órganos en mí que son viables. Pero es hacer saber a nuestra familia que en el momento en que ya no sea posible tomar nuevamente nosotros nuestra vida o recuperar la plena salud, ¿sí? Es decir, que se puedan aprovechar el máximo de nuestros órganos en este proceso de donación. ¿Quiénes pueden ser donantes? En este caso, de la pequeña, bueno, pues es una circunstancia especial. Normalmente, quienes pueden manifestar esta intención de ser donantes de órganos, pues es toda persona mayor de 18 años, obviamente ya una persona adulta, y con capacidad legal para donar sus órganos. Es decir, alguna persona que esté impedida mentalmente no puede por sí sola tomar esta decisión de donar sus órganos. En el caso de un menor de edad, como el caso de esta pequeñita que les contaba, la ley faculta a los papás siempre y cuando el responsable legal lo autorice. No hay límite superior de edad, ¿no? Es decir, hasta los 50 años, hasta los 60, porque para la donación de sangre sí hay un límite. No puede ser cualquier persona, hay que tener también ciertos criterios de salud, pero en este caso de la donación de órganos no hay límite. Todos pueden ser donantes siempre que las condiciones médicas, legales y administrativas lo permitan. Y bueno, vamos viendo qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia a este respecto, porque también siempre surge esta duda. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué tipo de órganos se pueden donar? Y vamos a ver aquí en la bioética
que nuestra L. Poiré también es una gran estudiosa de la bioética, ¿qué nos dice al respecto de estos procesos? El Papa Francisco, en abril del 2019, tuvo una conversación con la Asociación Italiana de Donantes de Órganos. Y el Papa mencionaba lo siguiente en su comentario o en sus palabras a los participantes o a los integrantes de esta Asociación Italiana de Donación de Órganos. Decía, hay que mirar más allá de uno mismo. No ser egoístas, sino pensar en los demás. Cuando nosotros damos esta donación de órganos para salvar otras vidas humanas, para preservar a algunas que están frágiles, que pueden recibir este órgano, para recuperar y mejorar la salud de muchas personas enfermas que no tienen otra alternativa, la verdad es que son situaciones sumamente críticas. Si vemos la lista de espera, por ejemplo, para recibir un riñón, puede ser una lista de años, porque aunque tengas el lugar número 20, 25, 40 en esta lista, pues no es que esté saliendo así como en el pan en el horno, que esté saliendo un riñón cada 20 minutos, entonces sacas el cálculo, si soy el número 40, entonces me va a tocar dentro de tantos días. No, esta lista de espera es con toda la esperanza, y aquí la encrucijada que representa esto de la donación de órganos, que por un lado están ansiando que llegue un órgano para su familiar, para que pueda su familia restaurar y continuar con una vida productiva, sano y feliz. Pero cuando esa costa o el precio o el requerimiento es que otra persona fallezca para que sus órganos puedan estar disponibles, híjole, qué decisión tan difícil. Porque no le vamos a desear la muerte a ninguna persona. Y entonces aquí lo complicado del asunto. Y además no es de que, híjole, es que yo ya me conseguí un donador, que ciertamente los familiares pueden ser compatibles en caso de la donación estando vivos. O sea, hay algunos órganos que se pueden donar estando la persona, la donante en vida. Pero hay otros órganos que no se pueden mientras está en vida, sino hasta que fallece, ¿no? Entonces, importante como el analizar estas circunstancias, y cuando yo dependo de que otra persona pierda la vida para poder contar con sus órganos, pues eso se torna un tanto complicado, porque como en qué tono va nuestra oración. O sea, sí, Diosito, por favor, que esté algún órgano disponible y que esté lo más pronto posible, pero por otro lado, no es mi papel desear la muerte de alguien. Entonces, ¿en qué tono o cómo podemos hacer nuestra oración? Es difícil, o Señor, mira, si esta persona ya había terminado su misión aquí entre nosotros, pues dale consuelo a su familia y ayúdales a que tomen esta decisión de poder donar sus órganos para que yo pueda continuar mi vida. Nos dice el Papa Francisco, o les decía a estos chicos italianos, decía, donar significa ir más allá de uno mismo, más allá de las necesidades individuales y abrirse generosamente a un bien más amplio. Porque no es dar lo que nos sobra, no es dar de lo que yo tengo, es un darme, es un dar lo que constituye, lo que es parte de mí, que es algo que yo también necesito, pero en este acto de amor decido dárselo a una persona. Hay varias novelas,
o casos así que se ven, algunos dicen inspirados en casos de la vida real, otros no, de una persona, por ejemplo, que ama demasiado a una persona que es invidente. Y esa persona amada no se siente feliz hasta no poder ver o siente que no vale lo suficiente o siente que su dignidad está atropellada porque no cuenta con el sentido de la vista. En un momento dado se le dice, mira, hay un donador que ya decidió aportar, lo encontraron, es compatible contigo, y hacen la cirugía, la persona está muy contenta, pero en cuanto se recupera de la cirugía, en cuanto recupera su vista, se da cuenta que fue su amada, que fue su amado, el que decidió perder la vista con tal de que su amada o su amado, según sea el caso, haya tenido esta posibilidad de ver. Y yo creo que en ese sentido también es como muy importante el entender que una persona que tiene una discapacidad, pues no es menos valiosa que todos los demás. En este caso, hablando de la donación de órganos, estamos como expresamente o más específicamente enfocándonos en las personas en que su vida o su salud, su permanencia en esta vida depende de conseguir o no ese órgano. Porque esta persona, aún siendo invidente, podía perfectamente haber continuado su vida. Pero para ella era muy importante o era un grande anhelo en su corazón el poder tener esta posibilidad de ver, ¿no? Pero cuando es el corazón el que está fallando, cuando es el riñón, cuando es un órgano vital el que está fallando y que sentimos que nuestra vida se va acabando como esa velita y que me queda menos de tanto tiempo, me queda cuando mucho un mes, me quedan cuando mucho 2 años. Cuando vamos recibiendo esas noticias, nos hacen revalorar nuestra vida. ¿Y qué voy a hacer mientras llega ese momento? Obviamente, ninguno de nosotros sabemos en qué momento nos va a llegar la muerte, en qué momento Dios nos va a llamar ante su presencia. No sabemos si sea en una hora, en un mes, en un año, en 10 años, en 30, en 50 años, no sabemos. Lo que sí es un hecho es que sí o sí, en algún momento dado vamos a entregar nuestra vida. Y entonces es importante darnos cuenta cómo estas personas que han recibido un diagnóstico adverso, pues una de dos, o viven ya dentro de una depresión y ya se consideran casi muertos y así como, ya qué caso tienen, ya no vale la pena esforzarse, ya para qué quiero vivir, ya mejor Diosito llévame. O es un decir, híjole, solo me quedan 2 años, híjole, solo me queda un mes según el diagnóstico del doctor. Y yo quiero hacerle saber a mi familia cuánto la amo. Yo necesito que tal familiar reconciliarme con él, pedirle perdón, que me perdone, hacerle saber que perdono las ofensas que he recibido. Y entonces nos hace vivir más conscientemente el hoy, el ahora y aprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Si alguien nos dijera, oye, ¿qué crees? Solo tienes 24 horas más de vida. ¿Qué harías? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo ahorita? ¿O cambiarías tus planes y dijeras, no, híjole, me voy inmediatamente a casa de mis papás, me voy inmediatamente a casa de mi familia, les pido perdón, les digo cuánto los amo, cambio mis actitudes hacia con ellos, les hago saber cuánto me importan? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos en estas circunstancias diarias, en estas circunstancias en que tenemos esta salud plena y que no tengamos que esperar a enfrentarnos en estas situaciones tan difíciles?
Porque entonces se puede pensar, entonces no es tan sincera su disculpa, entonces no es tan sincero su amor, sino solo porque ya está viendo que se acerca la muerte. Es importante el que nosotros veamos en esta donación de órganos, no solo el ver ese cumplir yo, porque a veces también así se puede ver, como voy a decir, yo voy a cumplir para que Dios me ponga una estrellita, para que Dios me dé esa corona cuando llegue ante su presencia, porque fui bueno, porque doné mi corazón, porque doné mi riñón, porque doné mi piel para otra persona que lo necesitaba, sino que sea un acto de la voluntad y que además, pues no es solamente un acto de fe, sino también es un acto de responsabilidad social, de este ver por el bien común, de este ver por los demás, no pensar solo en mí, sino también pensar en los demás. Y es al mismo tiempo una expresión de fraternidad universal que une a todos los hombres y mujeres. Porque generalmente cuando se va a dar este proceso de la donación, únicamente se ve los aspectos de compatibilidad del órgano que se va a donar con las características de la persona que lo va a recibir. Que no vaya a haber un rechazo, porque si se lo ponen a alguien y resulta que no eran compatibles, el cuerpo lo va a rechazar y el órgano que le pudo haber servido a alguien que sí fuera compatible, pues ya no es de que, pues desenchufo esta clavija de aquí, la voy a enchufar acá y si aquí no, entonces me voy a un tercer contacto. No, por eso es un proceso tan complicado, porque hay que analizar muy bien qué órgano y a qué persona se le va a otorgar. Y aquí entra un poco, un mucho, o el peso se lo quiero dar en este momento. O sea, no solo el altruismo, no solo la cuestión de la salud, sino la cuestión de la trascendencia. A esta teología del cuerpo, a esta espiritualidad. Cuando nosotros entendemos qué es la persona, que es esta unidad de cuerpo, mente, espíritu, de la persona con todas sus dimensiones. O sea, una persona es una unidad sustancial de un espíritu y un cuerpo. Y es algo que no podemos separar. No podemos decir, híjole, mi alma está en la palma de mi mano y la puedo desechar, la puedo guardar en el closet en stand-by o la puedo desintegrar. La apachurro, la desmorono y la tiro. No, forma parte de mi persona, de mi cuerpo. Sí. Y entonces, si consideramos que la persona es unidad de cuerpo y espíritu, el cuerpo no se puede reducir a un complejo, a una suma de sistemas, de tejidos, de órganos y de funciones. La persona no es solamente ojo, la persona no es solamente tantos kilómetros de venas. La persona no es únicamente tantos centímetros cúbicos de piel, arrugada, jovencita, con celulitis, con estrías. No, es una persona, es parte constitutiva de su persona que a través de este cuerpo se expresa y se manifiesta esta alma espiritual. Entonces, no puedo tratar bajo ninguna circunstancia a ninguna persona como si fuera solamente un ente biológico, como si fuera solamente un cuerpo, un cúmulo de facciones de los que yo me voy a valer para sanar a otras tantas.
Es una persona única, irrepetible, valiosísima, que tiene un alma y que tiene este cuerpo. El alma no se puede donar. Y entonces, ¿en qué forma, con todo el respeto, voy a considerar a este cuerpo, a esta persona que está inerte en esa plancha, en esa cama de hospital, y que sus órganos, con todo el respeto, con todo el amor y con toda la conciencia de que estoy ante una persona, podemos entonces considerar este proceso de la donación? El Papa Francisco recordaba en esta alocución con la Asociación Italiana de Donantes la postura de la Iglesia sobre el tema de la donación de órganos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser fomentado como una manifestación de solidaridad generosa. Esto en el numeral 2296. También San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, nos recordaba que entre los gestos que contribuyen a fomentar una auténtica cultura de la vida, pues esta donación de órganos en formas éticamente aceptables merecen un aprecio especial. Y aquí es sumamente importante el ver, hemos hablado de algunos órganos que se pueden donar, también hay tejidos, también hay otras cosas que se pueden donar, algunas pueden ser en vida, otras es necesario que sea hasta que la persona ha fallecido. Por ejemplo, la cultura de donación de sangre, pues esa la puedes hacer varias veces durante el año. No es necesario esperar a que la persona fallezca para poder donar sangre. Tengo entendido que al menos cada 2-3 meses puedes estar donando sangre porque tu cuerpo la vuelve a recuperar. Y es más, hasta dicen que es más sano y además es conveniente al menos 1-2 veces al año hacer este proceso de donación de sangre, de manera que tu sistema circulatorio también se va renovando. Otra parte de nuestro cuerpo que podemos donar y que no implica o no se ve comprometida la vida, por ejemplo, es la donación de cabello. ¿Cuántas personas en estas campañas que se hacen por el cáncer, ¿no? Que las personas por las quimioterapias pierden su cabello, pierden sus cejas, pierden toda la parte de vello corporal. Pues es un gesto muy hermoso el hecho de que tú puedas donar tu cabello, ya sea, bueno, ellos sí se quedan a rapa, pero pasando de 30 centímetros, tú puedes donar tu cabello y ayudar a que estas personas que padecen de cáncer puedan tener una peluca de cabello natural, de manera que se vean por su autoestima y su imagen recuperarse un poquito. Yo fue en 2019 que doné mi cabello, doné una trenza que estaba bastante gruesa. A partir de ahí, pues mi cabello empezó a crecer, pero en diciembre del año pasado perdí muchísimo cabello. Ahorita estoy en este proceso otra vez de recuperación para, pues, buscar, ahorita obviamente no están los 30 centímetros, pero buscar que nuevamente tenga abundante cabellera para poderla donar y ayudar a estas personas. Sí, esto es sumamente importante.
Y el Papa Francisco nos insiste, es importante mantener la donación de órganos como un acto gratuito y no remunerado. De hecho, cualquier forma de comercialización del cuerpo o de una parte del mismo es contraria a la dignidad humana. No es de que digas, bueno, pues yo voy a donar sangre y que me paguen 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000 pesos. Obviamente, cuando hay una familia que requiere de este vital líquido, que requiere una donación de sangre, porque algún familiar va a ser intervenido quirúrgicamente, porque pues ha perdido mucha sangre en una cirugía, pues precisan de este líquido, ¿no? Y ellos con todo gusto y el dinero que no tienen te lo pagarían con tal de contar con que tú les des tu sangre, ¿no? Yo soy tipo de sangre O negativo y somos muy pocas personas con este tipo de sangre y solo podemos recibir del mismo tipo. Entonces, cuando alguien requiere sangre O negativo, durante muchos años y desde que casi que cumplí los 18, pues yo acudía porque sabía que era muy importante y que éramos muy pocas personas las que podíamos donar. Porque además no es solamente que seas del tipo de sangre, sino también es que no estés anémica, que no hayas consumido cierto tipo de alimentos, que no hayas tenido recientemente alguna cirugía. O sea, son varios requisitos por los que aunque tú digas yo soy ese tipo de sangre y yo voy, puede ser que te rechacen. Y entonces, por eso yo cada que sabía que se requería, pues yo acudía a donar sangre. Y fueron infinidad de veces. Generalmente se hace de manera anónima. En una ocasión, en el Seguro Social, tomaron los datos, mi mamá también era O negativo, acudimos las dos, y con el tiempo, ya ni nos acordábamos de haber hecho esa donación, llegó una persona a nuestra casa, a domicilio particular, llega y toca la puerta, y está la señora Leonila y está la señorita Cristina y nosotros así como, sí, pero se nos hizo muy raro. Y resulta que esta chica había recibido la sangre que nosotros donamos para una cirugía de corazón que requirió. Y entonces tuvo un gesto hermosísimo que nunca olvidaremos mi mamá y yo, bueno, ella falleció, que nos donó, buscó así como obsequios muy específicos, que eran corazones con motorcito. A mi mamá le regaló un reloj en forma de corazón, un reloj de pared con forma de corazón, y a mí me regaló una cajita musical con forma de corazón. Y ella nos dijo, es que gracias al obsequio o a la donación que hicieron ustedes de su sangre, el motorcito de mi corazón puede seguir funcionando. Y entonces en agradecimiento les traigo esto. Obviamente nos conmovió hasta las lágrimas, dijimos no era necesario, no tenías por qué hacer esto, pero te lo agradezco de todo corazón. De veras lo recibo con esa generosidad también y con ese desprendimiento y con eso que tú estás valorando lo que significó para ti el haber recibido esa sangre. Y cuanta vez yo sabía que se requería donar sangre, pues yo acudía. Incluso una vez fue estando de vacaciones, andábamos en Mazatlán y en el radio anunciaron que para un señor en Culiacán la requerían. Y les dije a mis primas, vamos, llévenme al hospital, yo no sé dónde está. ¿Estás segura que la quieres hacer? Sí. Y fui al hospital a donar sangre y en ese mismo instante, así como de película en un helicóptero, se llevaron la bolsita mientras la iban preparando para llevársela hasta Culiacán. Y hace algunos años me dijeron que yo ya no podía seguir donando sangre. ¿Ya por qué no? Porque al haber tenido más de 5 embarazos, ya mi sangre no era solo mía. Ya tenía células de mis hijos y entonces ya no era conveniente que yo donara sangre. Pero si tú tienes esta posibilidad, hay que hacerlo. De las cosas que
irremediablemente no es conveniente donar por las implicaciones éticas, morales y biológicas que tiene. Si se fijan hasta aquí, no he mencionado en absoluto nuestras células procreadoras. La donación de óvulos y la donación de espermas no son éticamente permitidas porque estás donando, pues ahora sí que son las generadoras de esta vida. Y la vida, el derecho a la vida es solo a través del esposo, la esposa y a través de los actos propios de los esposos. Entonces, no es lícito, no es correcto, no está bien el ser donador de óvulos o de espermatozoides, porque estas son las células generadoras de la vida. Todos los demás órganos que mencionamos en la lista, perfectamente al fallecer la persona, se pueden donar y se pueden aprovechar y se pueden utilizar, y qué bueno que se aproveche. En vida puedes donar cabello cuantas veces sea necesario, puedes donar sangre cuantas veces sea posible, pero hay que checar qué sí es posible, qué no es posible, qué es moralmente aceptable, qué no es moralmente aceptable. El Papa profundiza en estos planteamientos y nos dice, es hermoso que los discípulos de Jesús ofrezcan sus órganos en los términos permitidos por la ley natural, por la ley civil y por la moral, porque es un regalo al Señor sufriente, que dijo que todo lo que hemos hecho por un hermano necesitado es como si se lo hacemos a él. Un saludote también a Josefina Lenarduzzi, qué hermosa compañera. Qué bueno que estés aquí escuchando el programa, y también Adolfo Tadeo Espinosa, que es fiel radioescucha, que está aquí. Y bueno, promover esta cultura de la donación, que nuestra propia muerte y de nuestro propio don puede surgir la vida y la salud de los demás, enfermos y sufrientes, contribuyendo a fortalecer una cultura de ayuda, de don, de esperanza y de vida. Frente a las amenazas de la vida, de las que desgraciadamente tenemos que ser testigos casi a diario, como es el caso del aborto, de la eutanasia, la sociedad necesita estos gestos concretos de solidaridad y de amor generoso. Conozco otro caso de una chica que ella fue receptora de un riñón. Ella tiene un riñón que alguien le donó, y yo la conocí porque le dijeron que, siendo receptora de un riñón donado, las condiciones de salud indicaban que no era posible que se embarazara, porque su cuerpo iba a rechazar también al riñón donado, ¿no? Entonces su vida estaría en peligro. Y entonces vino conmigo a aprender el método Billings, el método natural de planificación de la familia, antes de poder casarse. Y es un testimonio que yo comparto muy seguido, porque el decir, este matrimonio no está negado a la vida, sino que está teniendo su entrega plena conyugal, pero conscientes de que su fecundidad hay que trasladarla a otros ámbitos, que ellos ciertamente no podrán concebir, o no es recomendable que conciban hijos de manera natural, pero no por eso son un matrimonio cerrado a la vida, sino que ellos están en la renovación carismática, han sido padrinos de innumerables criaturitas. Entonces su fecundidad matrimonial la viven de una manera plena, disfrutada, siendo conscientes de que no es a través de tener hijos propios como Dios los llama a esta fecundidad. Llevan ya varios años
no se ha embarazado hasta ahorita, y esto nos confirma también, por otro lado, que estos métodos naturales de administración de la fertilidad pues son totalmente confiables, ya que ellos entregan su amor plenamente en tiempos naturalmente no fecundos y no ven truncada la finalidad de su matrimonio por esta circunstancia. Y entonces es importante aquí aprender el cómo nosotros podemos ser, expresar nuestra voluntad de ser donantes. Ya lo decíamos, hay una página web, la voy a poner en los comentarios. Voy a poner también en los comentarios los documentos del magisterio de la iglesia en los que podemos profundizar sobre estos temas. Y bueno, algo que hay que dejar muy claro es que la vida no se vende. No se vale vender un órgano, no se vale que en un momento de angustia, de desesperación, busquemos el comprar un órgano para nuestro familiar. Porque finalmente quien se queda con esas sumas altísimas que piden no es la persona donante, sino los que involucran en el proceso, que chantajean, que se aprovechan del dolor, de la necesidad, tanto de la persona donante como de la persona receptora. Entonces, no caigamos en este juego, es un ilícito, es un delito. Mejor pongámonos en las manos de Dios y que sea Él el que, si es su plan, que nosotros recuperemos la plena salud, pues que haya alguien que nos pueda donar ese órgano. Y si no, con todos los cuidados de la tanatología, de la bioética, mantenernos con las mejores condiciones posibles hasta el momento de la muerte natural. Tampoco es viable ni recomendable el llegar a la eutanasia, el decir, pues si ya no voy a vivir, ya para qué quiero, entonces acabo con mi vida. No, solo Dios es el dueño de la vida. Solo Él nos la da y solo Él la puede llamar otra vez hacia sí. Solo Él la da, solo Él la quita. A nosotros nos corresponde cuidar, estar vivos en las mejores condiciones, y que una persona que esté enfermo terminal, pues no es acelerar su proceso, sino el saber que tenga esta voluntad de ser donante de algún órgano en particular, de todos los órganos que se pueden aprovechar, y cuidando su vida con estos cuidados paliativos de mantenerlo con higiene, con iluminación, con respiración, con alimento, con cariño y una buena atención en el momento que se dé la muerte natural. Hasta entonces, una vez certificada esta muerte, poder disponer de sus órganos para dar vida a otras personas. Pues este fue su programa Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Recuerden que estamos tanto en Facebook en vivo como en YouTube, y que Facebook ha ido paulatinamente borrando los videos en vivo, pero no te pierdes ninguno de los programas de Creciendo Contigo Mujer, ya que las conductoras los trasladamos, los compartimos en la página de YouTube también de Creciendo Contigo Mujer. Así que no nos perdemos, puedes compartir el enlace tanto de Facebook como de YouTube y seguir disfrutando de todos estos programas ilustrativos, informativos y sobre todo formativos, para dar vida, para dar esperanza y para dar confianza a las personas de tu familia o con las que convives o con las que Dios te pone en contacto. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Dios te quiere plena. Dios me las bendiga. Hasta la próxima.